Empieza. Es 28. Buenos días a todos. Estamos en la reunión número 28 del Evangelista en los 5 ministerios. Vamos a dar gracias a nuestro Señor por tener esta gran oportunidad de estar en el manejo de sus tesoros, este tesoro que Él ha puesto en vasijas de barro, su Evangelio. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor Jesús, por este maravilloso privilegio de poder participar de los negocios del Padre. Gracias, Señor, porque por tu vida, Señor, nosotros tenemos esta posibilidad. Gracias porque el Padre ha puesto sus ojos sobre nosotros y nos ha traído la luz, sacándonos de las tinieblas, haciendo transformaciones en nuestra mente, en nuestro corazón, llevándonos de gloria en gloria, algo inexplicable, algo que vivimos solo gracias a ti, Señor, y estamos muy agradecidos. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Te doy gracias porque todos tienen este entusiasmo, Señor. No soy el único loco. Somos muchos los que estamos locos por ti, Señor, porque nos has enamorado, Señor, porque nos has mostrado el amor del Padre, nos has mostrado cuánto nos amas. Y ahora queremos que todos lo sepan, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Señor, porque nos hemos dado cuenta, y eso también es bueno, que nosotros no tenemos capacidades, Señor. Las capacidades nuestras son para el mal. En cambio tú, Señor, las ordenas y traes tu capacidad a nosotros, tu gracia por medio de tu Espíritu, Señor, y nos empoderas, Señor, para hacer tu obra, la obra que escribiste para cada uno de nosotros. Gracias, Rey. Queremos alinearnos con tu voluntad. Solo eso queremos, Señor, hacer tu voluntad. No pretendemos hacer más, pero tampoco queremos quedarnos cortos, Señor. Queremos hacer exactamente lo que tú quieres, Señor. Cumplir la función que has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Queremos estar aptos, Señor, en el momento preciso para que tú nos utilices, Señor, para salvar a otros, Señor, para sanar a otros, para liberar a otros. Y por eso estamos aquí, Señor. Así que enséñanos, Rey, danos más, ayúdanos a borrar, a derribar cualquier barrera que se esté interponiendo ante tu verdad, Señor. Cualquier resistencia a tu verdad, Señor, que sea quitada de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Cuando mi mamá estaba presentando a Nati, se me ocurrió que también podíamos hablar con ella. Sí, claro. No sé si Nati quiera participar. Cuéntale de qué se trata para que no se asuste. Y acá estoy, chicos. ¿Qué tal? Muy bien. Nada, orando con ustedes también. Estando acá atenta a Fini también y orando con ustedes, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Querés contarnos un poco de tu testimonio y cómo está tu vida en Cristo? De mi vida, bueno, en realidad es largo como para no, pero bueno, en resumen soy cristiana desde adolescente. Mi hermana y yo, mi hermana está en el cielo con Dios, con el Señor. Las dos empezamos a ir a la escuelita dominical, nos empezó a gustar y bueno, empezamos a ir y llevamos a todas a nuestra iglesia. Y bueno, de ahí empezamos a estar en la música, todo, y ahí nos enganchamos más y de ahí el Señor nos agarró y nunca más, obviamente. Pese a muchas cosas que pasaron en el camino, ¿no? Que siempre pasan cosas, pero siempre
siempre adelante y siempre tomada de la mano de Dios, ¿no? Obviamente. Pero bueno, nada, es seguir adelante, es la confianza en Jesús. El Señor es quien nos da la fuerza cada día, nosotros no somos nada sin Él. Eso lo sé, que sin Dios no somos absolutamente nada. Y bueno, y Él es el motivo de nuestra existencia. Así que, y bueno, estudié la Biblia, siempre de chiquita me gustó mucho la Biblia y estudié profundamente, estudié teología. Y bueno, el año pasado me gradué y este año, bueno, empecé a estudiar literatura y se relaciona mucho porque la historia, el pensamiento de las personas, ¿no? Cómo las personas a lo largo de la historia siempre buscaron a Dios. De alguna manera u otra siempre Dios estuvo ahí en todo momento, en los siglos por los siglos de los siglos. Y entonces me llama mucho la atención eso, sí. Me llama mucho la atención cómo las personas, a pesar de que te dicen que no, que esto, que lo otro, pero en realidad tienen mucha necesidad de Dios, todas las personas, en su corazón. Porque yo entiendo que Dios nos creó para que nosotros lo adoremos. Y cuando nosotros no lo adoramos, no estamos conectados con Él, nuestra vida no tiene sentido. Así. Buenísimo, buenísimo escucharte. ¿Y cómo estás con respecto a esto que yo estaba orando de haber reconocido o de poder reconocer la función que Dios quiere que vos cumplas en su reino, o las funciones, o funciones momentáneas, ¿no? En donde te usa en algún momento para una cosa u otra? ¿Cómo estás en ese sentido? ¿Sentís que estás siendo usada por Dios, ¿no? Para el avance de su reino, que estás cumpliendo alguna función? ¿Cómo te sentís con respecto a eso? No creo que esté cumpliendo 100%, o sea, no creo que esté cumpliendo del todo lo que el Señor quiere, pero sí entiendo que antes de que yo tenga que cumplirlo 100%, paso por un proceso en el cual Él me va enseñando y me va guiando hacia dónde tengo que ir. Y creo que por ahora estoy como que en ese proceso de decir, bueno, acá, hasta que el Señor diga, bueno, acá, listo, chao. Estás conmigo 100%, o sea, para lo que Él quiera hacer. En el mientras tanto, uno va haciendo instrumento en donde esté, o sea, en tu trabajo, no sé, en el ámbito en donde Dios te ponga. Entiendo que Dios ya somos instrumentos, pero sí, obviamente hay un llamado y hay algo específico por el cual Dios nos quiere tener ahí. Y nosotros a veces somos medio volteros, ¿no? Medio volteros en el sentido de decir, uy, es acá, no es acá, que esto, uy, mira, te tengo que contar muchas cosas que pasaron, pero en resumen sería algo así. Lo que puedo expresar, digamos, es esto lo que más se acerca a lo que pasa, ¿no? Es un desierto que uno pasa. Todos en la Biblia, a lo largo de la Biblia, de la historia, siempre los siervos de Dios pasaron por un proceso antes de el mismo Pablo, ¿no? Moisés, pasaron por un desierto, pasaron por situaciones de duda antes de estar en el lugar donde Dios quería que ellos estén. Y bueno, yo entiendo que todavía estoy como en ese pequeño proceso de decir, bueno, vamos a pasar acá, te tengo que enseñar algunas cosas antes de, ¿no? Porque, por ejemplo, para ser líder uno tiene que tener un carácter, ¿no? Ser enseñable, humilde, pero al mismo tiempo tener, ¿no? Esa autoridad que solamente Dios te da. Pero para eso primero ese líder tuvo que haber pasado muchas cosas, no haber llorado. Es lo que entiendo. Para estar en un lugar donde Dios quiere que esté, tenés que estar roto, una y mil veces. Roto, que Dios te tiene que transformar en muchas cosas. Y bueno, nada, carácter, malos hábitos y un montón de cosas que Dios quiere restaurar, transformar, para poder nosotros ser buenos instrumentos en sus manos. No perfectos, porque el día que seamos perfectos vamos a estar en el cielo. Pero
sí, sí somos instrumentos todo el tiempo, en donde nos movamos, sea con pacientes, sea en en la universidad, sea en donde sea, somos instrumentos de Dios. Así que. Muy bien. Y con respecto a compartir su evangelio, ¿cómo Sí. lo haces? ¿Cómo llevas eso? Primero, yo antes creía, tenía un paradigma medio confundido de eso antes. Pensaba que, porque antes les enseñaban tenían otra enseñanza las iglesias, acá por lo menos en Argentina, no sé en México, pero en Argentina era muy cerrado, muy, no te juntes con este, no te juntes con aquel, se agarraban en la Biblia, decía que si son yugos desiguales, pero al contrario, Jesús Que aborrezca su presentaba, ropa, ¿no? ¿eh? ¿Eh? Santiago, ¿no? Creo que, no, Judas dice que aborrezcas hasta su ropa, ¿no? Dice. Viste que aborta, pero no, a veces están equivocados, porque Jesús fue el que más se sentaba con los pecadores, fue el que donde más estuvo ahí presente, mientras los religiosos se aislaban en su mundo, ¿no? Jesús se sentaba al lado de las personas más pecadoras que existían en esa época, ¿no? Y ellos no lo entendían. Bueno, cuando éramos chicas nos decían eso y nosotros nos aislábamos, me acuerdo, estábamos en la música, no mires esto, no mires lo otro, no mires esto. Y después de grande entendí que uno evangeliza y uno atrae a las personas con sus modos. A ver, mi modo, por ejemplo, mi modo de ser. Por ejemplo, si yo estoy todo el día de mal humor, si no estoy haciendo las cosas, bueno, las cosas perfectas no soy, pero digo, en la actitud dice mucho. Habla mucho de Jesús, la actitud, la forma. Y entonces yo creo que eso es una forma, una de las mejores formas de evangelizar es, che, pero vos sos especial, que la gente te pregunte y te diga, vos no parecés, siempre estás de buen humor, o qué sé yo, ¿no? No, lo que pasa es que bueno, y ahí, entonces uno le habla, lo primero es la actitud y los modos, las intenciones, ¿no? Con eso ya uno evangeliza, porque nosotros somos viejos caminando, somos pequeños cristianos. Entonces ya somos pequeños cristos, entonces lo que más parecido que la gente ve a Jesús a través de nosotros. Probablemente haya personas que sean el único Jesús que vean, por ejemplo. Entonces, me parece muy importante, muy importante esto de que nosotros, como cristianos, más Predicar con allá el de que ejemplo, ¿no? Jesús te ama, primero también que con nuestras actitudes prediquemos, buenas actitudes, porque podemos decir Jesús te ama, y después terminamos haciendo cualquiera, ¿no? No voy a dar ejemplos, pero he visto muchos ejemplos. Malos, buenos, ¿no? Pero nuestro corazón, nuestras intenciones, eso es lo que vale, y después la gente se da cuenta, ¿sabes? Y cuando te toca, cuando ya el momento que podés dar testimonio y te toca hablarles de Cristo y hablarles del Evangelio en sí, ¿no? De su sacrificio y eso, ¿cómo lo haces? ¿De qué les ¿Cómo lo hablas? hago? Por ejemplo, una vez me pasó, te voy a dar un pequeño testimonio, en el seminario, cuando estudiaba en el seminario, teníamos una materia que se llamaba evangelismo, mira, justamente lo que vos decís, evangelismo. Bueno, y entonces justo teníamos al director de profesor. Yo le decía, tenía amigos gays también, o sea, amigos gays, que a veces uno dice, ay, tengo un amigo que es gay, ay, ¿cómo vas a tener un amigo gay? Por ejemplo, no. Yo, en donde trabajaba, era un ambiente bastante complicado, donde había gente así, ¿viste? Uno se mueve. Entonces, yo le preguntaba a mi profesor, le dije, profesor, digo, ¿cómo uno hace, cómo podemos hacer? Yo quiero que estas personas conozcan a Jesús, bueno, ¿no? Entonces mi profesor dijo, bueno, haz una cosa, dice el profesor. A ver, vamos todos a juntar, vamos a juntar una ofrenda para Natalia, eran 80 alumnos, éramos 80.
Y empezaron todos, en total juntamos algo de 5.000 pesos, 3.000, no me acuerdo, algo así, entre 3.000 y 5.000, no me acuerdo. La cuestión es que me dijo, bueno, ahora con esta plata, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a ir y le vas a invitar a un asado a todos esos chicos. Así me dijo. Les vas a invitar a un asado, y bueno, y ahí en el momento, y bueno, al final no pasó eso, al final fueron, ponele que de los 9 fueron 4 personas. Y nos fuimos a un lugar en Puerto Madero, re lindo, se llamaba John B. Good. John B. Good, bueno, van todos los músicos, bueno, yo soy música, entonces como que la mayoría eran todos músicos, entonces fuimos a un lugar de música, ¿viste? Ahí, entonces todos fueron, los poquitos que fueron ahí. Y ahí, estando ahí, terminó la comida, entonces yo digo, bueno chicos, nada, quería decirles que, bueno, ellos ya sabían que yo era cristiana, obvio. Entonces, no, quería comentarles, mire, ¿se acuerdan que yo voy a la iglesia, pues yo soy cristiana? Y bueno, sí, sabemos que soy cristiana. No, quería decirles que ustedes creen en Dios. Entonces empezamos a hablar sobre la vida, ¿viste? La filosofía, el cielo, bla, bla, bla. Y ustedes creen en Dios, ustedes creen que esto que estamos viendo, que es el río ahí enfrente de Puerto Madero, que es hermoso, este río fue creado por 2 células, dale. Entonces, me empecé a hablar así. Entonces, no, bueno, no sé, que empezamos a hablar de teoría de Big Bang, papá. La cuestión es que no sabían después de contestarme, porque yo le empecé a decir, sería una ignorante creer que venga un tipo y me diga, esto se creó por 2 células. Algo tan perfecto. Por ejemplo, el mar, el cielo, las estrellas, no fueron 2 células. Yo misma, tu cuerpo, tus órganos, todo tan perfecto Dios armó, que no puedo pensar, sería un ignorante creer, o sea, sería tonta creer que eso fue creado por 2 células. Y todos se quedaron pensando, viste, como que se descolocaron. Y sí, tenés razón, sí, yo soy, la verdad que, bueno, y ahí aceptaron, el 80% aceptó al señor, pero viste que al principio cuestan, porque son todos como que saben mucho, estudiaron mucho, y uno a veces tiene que tener esas herramientas para poder hablar con ese tipo de personas, ¿no? Que también son personas que se preguntan muchas cosas, porque por más que ellos dicen que no creen nada, pero la gente se pregunta muchas cosas, que no entiende, entonces va a otras religiones, bueno, paralelas, para poder tener una respuesta. Pero, entonces yo le digo, la única respuesta, ahí fue donde yo le dije, en todo este debate, que la única respuesta, es que Jesús vino, y la única respuesta es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En un momento de la historia, yo siempre le remarco esto, en un momento de la historia donde todo el mundo, los filósofos, había estado Platón, Aristóteles, los filósofos, todo el mundo decía de dónde somos, quiénes somos, de dónde venimos, de dónde viene la humanidad. Justo en ese momento viene Jesús a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué no vino Jesús en el siglo XXI? ¿Por qué no vino Jesús en otro siglo? Sino que vino justo en el momento en el que todo el mundo, la humanidad, se preguntaba de dónde venía. Entonces, pensar esto, como que se les remueve un poquito porque no tienen argumentos para decir no. No hay argumento, no puede ser. La teoría del Big Bang hasta hoy en día no tiene ningún argumento. Entonces, es bueno darle estos argumentos para poder ellos entender y creer, pero con argumentos, no como algo así platónico por encima, ¿no? Entonces, por encima, digamos, pero hay un Dios, está Dios ahí con nosotros, y Dios está en la sonrisa de un niño, Dios está en todo lo que vemos, hay algo de Dios, hay un pedacito de Dios. Y nosotros mismos también somos un pedazo de Dios, porque Él en su palabra dice que nos creó a su imagen y semejanza, tenemos un corazón, tenemos sentimientos, decisión, entonces eso no fue creado por la célula, eso solamente pudo haberlo creado Dios, nuestra moral, lo que entendemos que está bien y que está mal, todo. Entonces, bueno, así, bueno, le fui hablando más o menos así, y bueno, y todos terminaron creyendo. Algunos no, medio que no bueno, fueron medios, no creían tanto, pero otros sí, y hasta hoy en día van a la iglesia y todo. Pero les hablas del sacrificio de Jesús, de su sangre,
Ay, sí, sí, bueno, sí, obviamente que sí, el Ok, sacrificio de ok. Jesús, sí, totalmente, la humanidad, por eso esto de que Jesús vino a decirnos que Él es el camino, la verdad y la vida, bueno, conlleva también el sacrificio de Jesús. ¿A qué vino? No vino, no fue uno más que vino a dar, un profeta más como Mahoma, otro que vino a morir y listo, ¿no? Él cambió el curso de la humanidad, el curso de la historia. Y les predicás el nuevo nacimiento, o sea, el bautismo en agua y luego bautismo en el Espíritu. Sí, 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 obviamente, sí. Igual eso es como que después, en el momento de que uno está evangelizando, capaz que no tenés tanto tiempo para decirle todo lo que es la doctrina, dogma, ¿no? Pero si te pones a pensar, yo fui bautizada, todo, obviamente, pero si te pones a pensar también, porque también te preguntan, te dicen, ¿tengo que ser bautizado para ser salva? Y la verdad es que, mira, los ladrones que estaban al lado de Jesús no se bautizaron, creyeron. El que estaba al lado de Jesús que le dijo, Señor, acuérdate de mí en el cielo, él no llegó a bautizarse, pero Jesús ¿qué vio? ¿Qué vio? Su entrega, su humildad. Dijo, bueno, por favor, el otro fue soberbio y le dijo, bueno, morite, si no me salvás, morite. No, y el otro le dijo, no, le dijo, por favor, acordate de mí, como diciendo, acordate de este corazón que no se merece nada, que pecó toda su vida, pero hoy se entregó a Jesús literalmente. Entonces, sí, obviamente yo cuando hablo de Jesús y me preguntan sobre doctrina, Deja de mentir, Nati. la idea es que se bauticen, estamos hablando de que se bauticen, que que puedan desarrollar sus dones, ¿no? Sus ministerios, los 5 ministerios, bueno, de que habla la Sí, Biblia, que habla Pablo, sí. pero Nati, pero el bautismo no es tanto una cuestión de doctrina, sino como algo que Jesús mandó a hacer. sí, Él lo enseñó y sí, lo mandó a hacer. No es algo que Dios necesite, es algo que necesitamos nosotros. nosotros, ¿Sí? sí, El ladrón de la cruz, por supuesto que no se bautizó y por supuesto que en estos casi 2000 años de historia después de Cristo, debe haber habido muchas personas que en su lecho de muerte no se pudieron bautizar. no se pudieron bautizar, sí. Y como vos decís, Dios está viendo el corazón arrepentido y la entrega, ¿no? La entrega para una nueva vida. Pero yo estoy seguro que si al ladrón lo bajaban, se iba a bautizar, porque Sí, el bautismo, si te acordás vos que leíste, ¿no? Y estudiaste todo en la Biblia, cuando Felipe le predica al eunuco, el la eunuco. palabra dice que a raíz de esa lectura que estaba teniendo el eunuco, Felipe le predicó el Evangelio. No nos explica qué le dijo Felipe, pero como resultado, el eunuco es el que dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? No le toques mucho que se le sale la Eso a mí me dice que lo importante en el Evangelio es el nacer de nuevo. El nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo se necesita el bautismo en agua. Sí. Sí, entonces, o sea, a mí esa porción de la escritura me abrió mucho, ¿no? Mi mente a pensar que en el Evangelio, cuando predicamos, como Felipe, debemos predicar el bautismo, porque después dice que Felipe fue a Samaria y a raíz de las señales que él hacía, muchos creyeron, hasta el mago Simón creyó, ¿no? Y los que Sí. creyeron se bautizaron, dice. O sea, quiere decir que la predicación, lo que perseguía la predicación era a nacidos de nuevo, o sea, era convertirlos y que nazcan de nuevo, convertirlos y que nazcan de nuevo, por el tema de morir e identificarse con la muerte de Cristo, como dicen Colosenses 2. Claro. Sí, ¿de acuerdo? Morir uno. Sí. ¿Y cómo se llama esto? Sí, hay que bautizarse de nuevo, sí, hay que bautizarse, obviamente, pero aceptar al Señor y bautizarse es más que es creer, porque ¿quién se tira de una pileta y se moja? No, no es solamente bautizarse,
es también porque uno está entregándolo todo ahí. Lástima que a veces, cuando se bautizan, a veces vuelven de nuevo, ¿no? Sí, Entonces ahí no hubo una muerte, ahí hubo así más es. bien un simbolismo de decir, bueno, hago esto porque me lo piden, ¿no? Entonces yo creo que también tiene que ver, sí, la actitud del corazón y el bautismo también, pero es morir a uno mismo, el orgullo, todas esas cosas pecaminosas con las que venimos, ¿no? Esas cosas con las que traemos de trasfondo, con nuestras familias, ¿no? Con lo que ya sabemos, pero morir es, tu orgullo no existe. O sea, perdonar, aceptar así como murió Jesús, nosotros morimos en la cruz con Jesús también, morimos a nuestro yo del yo, ¿no? Y quien vive es Jesús en nosotros. Y el bautismo sí es importante, obviamente. Yo no quise decir como que era algo doctrinal y que si quieres lo haces y si no, no. No, el que realmente cree se bautiza. Y sí es un mandato de Dios, y sí, pero yo lo que me refería era cuando te preguntan, entonces si no me bautizo no soy salva, y esas cosas que son más profundas. Capaz que sí para un tema más profundo, pero sí, yo creo que nosotros estamos muy lejos de estar, a veces, muy lejos de estar cerca de ser como Jesús. Todos dicen, no, yo quiero ser como Pablo, viste que Pablo decía que seamos como Apolo, que seamos como esto, que esto, pero Jesús es el modelo a seguir. Él lo dio todo, no le importó ser rey, era el rey del universo y se bajó, se humilló a nosotros para hablar nuestro idioma, para tener carne, hueso y ser lo más bajo que existe, que somos nosotros. ¿Entendés? Entonces, nosotros a veces, de tener esa humildad, ¿no? Eso es morir. O sea, yo entendí que eso es morir. ¿Entendés? A mí Sí, no me importa lo que yo pienso, no me importa mi opinión, me importa lo que Jesús diga, lo que Jesús diga de mí, que Jesús me ama, y que yo entendí a qué vino Jesús. Y que obviamente bautizarme también es importante. Pero a veces la gente te pregunta, ¿viste? Y son cosas muy más profundas, ¿viste? Muy profundas. sí, sí, no, y la gente tiene una lucha con el tema del bautismo, Sí, porque la gente piensa a veces que el bautismo es como una pertenencia a una congregación, ¿no? Como la como si fuese membresía, un ritualismo o algo raro. sí. Pero entonces fíjate que el bautismo y la Santa Cena son dos cosas que Jesús mandó a hacer y la iglesia con el tiempo las ha como demeritado, ¿no? Las ha dejado de lado y cuando alguien cree, le dicen, tenés que tomar tal curso, tenés que hacer este otro curso y luego bautizarte, ¿no? Cuando en realidad el bautismo es la ruptura. Si realmente el corazón de la persona está identificada con esa muerte de Cristo, como vos decías, de morir a todo, su ser, el bautismo es esa ruptura y ocurren cosas espirituales muy fuertes en el bautismo. Sí, Y total, espiritualmente se rompen muchas cosas. Se rompen muchas cosas a través del sí, bautismo. y Y otra, nosotros perdón. te iba a decir otra cosa re importante y se me olvidó, Bueno, ahora lo recordás. Nosotros Nosotros lo que hemos observado es que quizás también es por el tema del enfrentamiento que hay cuando uno evangeliza, ¿no? Podría ser también, es que se ha dejado de predicar el bautismo. O se lo ha dejado como algo que, bueno, después, ¿no? Después de un curso, tenés que prepararte, todo un año preparándote, a ver si ahora estás listo, ¿no? Y se ha perdido el sentido en el cual el bautismo es la muerte, porque somos sepultados ahí, somos identificados con la muerte de Cristo. En el bautismo ocurre lo que le llaman imputación, que todos mis pecados, los decretos que el diablo tenía en mi contra, se cuelgan en la cruz de Cristo y Cristo muere por eso y me perdona, porque eso dice Pablo del bautismo, ¿no? Y su justicia, su inocencia viene a mí en ese momento y yo me identifico con la resurrección de Cristo, salgo del agua como una persona nueva, un nuevo nacimiento,
¿no? Y deseoso de que Dios me llene del Espíritu Santo, ¿no? O sea, el bautismo es un cambio de territorio, porque yo pertenecía al reino de las tinieblas y Pablo igual en Colosenses dice, ¿no? Me sacó de ese reino y me lleva al reino de la luz, ¿no? Entonces, eso que hay en el bautismo tan importante, la gente ha dejado de predicarlo como lo que es, ¿no? Con esa firmeza de decir, es que tenés que bautizarte. O sea, si creíste, es ahora, bautízate, ¿no? Sí, La lo gente es primero como que que hay no, hacer. claro. Y hemos visto eso y eso sentimos que ha debilitado la iglesia. ¿Por qué? Porque vienen, o sea, se suma gente a la iglesia que no se bautiza y que no están realmente comprometidos a morir diariamente. Pero no quieren bautizarse. Entonces, acá, por ejemplo, bueno, por ejemplo, acá en Argentina es como que sí, es muy, sí o sí, que bautizarse es muy común bautizarse, en el sentido de aceptar, lo más importante después de aceptar al Señor en tu corazón es bautizarse. Y sí hay, y de hecho a mí me parece re lindo que haya una capacitación para que entiendan qué significa bautismo, más que nada, para que entiendan el trasfondo espiritual que tiene, la importancia que tiene el bautismo. Sí me parece que está bueno una capacitación, no digo que un año, me parece mucho un año, pero Pues 2 o son 3 6 meses. sesiones, claro, un mes, no sé, algo lindo, ¿no? Que sea una capacitación para que entiendan, porque gente dice, bueno, me tiro al agua y salgo, no es solamente me tiro al agua y salgo, no es solo un simbolismo, estás muriendo, o sea, es algo muy, estás creyendo y confirmando lo que realmente dijiste allá cuando aceptaste al Señor. Entonces, sí es importante. Y lo El mismo, por punto... ejemplo, Sí, termina. viste también cuando dicen, no tomo la Santa Cena porque no me bauticé, o por ejemplo, hay esos temas, viste, como que medio transponen. La Biblia nunca especifica que tenés que estar bautizado para tomar la Santa Cena. La Biblia no está escrito eso, no especifica eso, que no, sí o sí tenés que estar bautizado para tomar la Santa Cena. Algunos lo hacen, te dicen, no, para tomar la Santa Cena tenés que estar, sí o sí estar bautizado. Y vos pasas, de repente vas a una iglesia y no te dan la Santa Cena porque todavía sos nuevo y no te bautizaste. No sé, como que hay cuestiones así, Son filosóficas, cosas religiosas, porque si son una bien persona, religiosas. si una persona entiende lo que es la Santa Cena y quiere tomarla, Sí. aunque todavía no se bautizó, la Santa Cena lo va a ayudar a bautizarse. Ah, claro, O sea, y se lo exacto. niegan, sí entiendo lo que decís. Pero lo que te estaba diciendo del bautismo es que, Sí, vuelvo a Felipe. bueno, Felipe en una sesión le explicó al eunuco el significado del bautismo y el eunuco deseó bautizarse porque sí. él le explicó que sin nacer de nuevo no iba a entrar al reino de los cielos. Ujú. Él le explicó que el eunuco era un títere del diablo, como lo es todo el mundo, y Ujú. que para romper con eso necesitaba bautizarse. Sí. Porque si te acordás, en Juan 1:12, ¿te acordás lo que dice Juan 1:12? Que dice No me acuerdo lo que dice, no me acuerdo todo lo que dice la que Biblia. los que creen, dice a los que lo recibieron, los que creen en su nombre, que Sí. Jesús les dio la potestad o el Ay, derecho o la posibilidad de hacerse hijos de Dios. O sea, sí. Jesús no los hace hijos de Dios por creer en su nombre, sino que les da la posibilidad de hacerse hijos de Dios. Exacto. Y Sí. luego viene el nacer de nuevo de agua y nacer de Sí. nuevo de espíritu, que luego en un versículo después dice, Juan 1:13 dice, estos no nacen por voluntad humana, por sangre humana, sino de Dios. Es un nuevo nacimiento de Dios, dado en el complemento de todo esto, el creer. ¿Sí? Creo que la sangre de Cristo tiene poder, creo que ese sacrificio que Él hizo tiene poder, ¿sí? En Él está Sí. el poder
Él me puede transformar esta vida indeseable que tengo yo, lo malo que soy, Él me puede transformar porque Él tiene el poder, porque Él lo hizo, porque Él vino aquí, porque murió, porque resucitó, porque fue exaltado. Creo en Él, entonces me arrepiento. Ya no quiero vivir como vivo, pero tampoco tengo yo la posibilidad de cambiar. Yo no tengo poder para cambiar. No, no tenemos la capacidad. Ni siquiera tengo poder para decir voy a morir a mi orgullo, ¿no? No tengo poder para hacerlo, pero sí le digo a él, yo quiero. Digo, yo quiero morir a mí, quiero cambiar mi vida, pero yo no tengo poder. Ven tú a mi vida a cambiarme. Rescátame. Ahí viene la salvación. Rescátame, Claro, ¿no? La salvación de las garras del diablo. Claro, yo me refería a eso de que cuando nosotros, eso es de, bueno, el de orgullo, pero me refería a que esa es una manera de decirle al Señor, hacelo, porque Sí, el Señor no es atrevido, sí, te no puede. entendí. Sí, Nosotros entonces, no podemos. Sí, sí. Y entonces no nosotros podemos. hemos experimentado la mayoría de las veces que hemos bautizado gente, que nosotros llevamos ya unos años predicando el bautismo incluido en la predicación del Evangelio, Sí. o sea, y bautizando a la gente lo antes posible, y hemos experimentado los cambios. Inclusive personas que han creído que nosotros sentimos su arrepentimiento, nos dimos cuenta y se tardaron un tiempo en bautizarse, pero cuando se bautizaron notamos cambios. A partir de que se bautizaron, notamos una transformación, empieza a haber un cambio en su vida, empieza a haber una lucha dentro de ellos, porque el Espíritu los empieza a redarguir, ¿no? El Espíritu los empieza a exhortar de una manera sobrenatural, sin que tenga que venir alguien religioso a decirle, tenés que dejar de hacer tal cosa o tenés que empezar a hacer esto, lo empiezan a dejar de hacer o lo empiezan a hacer de una manera sobrenatural, pero todo ocurre después del bautismo. Eso hemos experimentado, ¿sí? En lo que podemos observar nosotros con nuestras limitaciones, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo. sí, entonces por eso predicamos eso. Y con respecto al bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo lo predican? ¿Cómo lo ven? No, el bautismo del Espíritu Santo ya lo tenemos en el momento a ver, el Señor, cuando nosotros aceptamos al Señor, ya el Espíritu Santo ya se posa a nosotros, ¿no? No es que bienvenido Espíritu Santo, o el Espíritu Santo se va a otro lado y yo estoy acá. No, el Espíritu Santo está todo el tiempo con nosotros. Y Él nos va mostrando, nos va guiando en cada momento. El bautismo del Espíritu Santo puede ser manifestado o no. No todo el mundo tiene que hablar en lenguas, no todo el mundo tiene que tener un bautismo así manifestado con ruidos o manifestaciones. Sí, obviamente sí tiene que haber. Me parece que sí está bueno que haya, pero no todo el mundo habla en lenguas. El Señor Pablo dice que seamos ordenados, que uno tiene que traducir lo que le está diciendo, que el Espíritu Santo es más que nada para uno, ¿no? O sea, perdón, el hablar en lenguas, si te referís al hablar en lenguas. El bautismo del No, no Espíritu me Santo, refería a eso. ¿no? No, bueno. El No, bautismo del Espíritu Santo, ya en el momento de que nosotros lo aceptamos y que creemos realmente, somos bautizados. Después, Él va trabajando en nuestras vidas y, bueno, y vamos experimentando, ¿no? Lo que Él... mira, vamos a leer algo. Mm. No sé si tenés Biblia ahí, pero si querés igual lo leo yo. Sí, tengo acá. Hechos 8. Sí, Hechos 8:5. sí, Vamos a leer del 5 al 8 y después otra sí. parte. ¿Querés leerlo vos? Claro que sí. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad.
Pero Ahora había un salta al hombre, 12, no, salta al 12. a ver, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Sigo? Sí, por favor. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Ok, Y viendo las ok. señales. Ok. Está bien, eso no importa. Estamos en el punto de que Felipe les predicó, Sí, creyeron, hubo gozo, creyeron en gozo, Cristo y se sí, bautizaron. ¿Sí? Hasta sí. acá, ¿ok? Ahora el 14 nos dice algo que nos va a revelar algo importante. ¿Qué dice el 14? Cuando los apóstoles que estaban en Jesucristo oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pablo y a Juan. ¿Digo? ¿Seguí? ¿Sí? Los cuales, habiendo venido, oraron con ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahí está. Ahí está. Es algo aparte, ¿viste? Vos me acabas de decir que cuando crees ya el Espíritu viene, y estoy de acuerdo en que el Espíritu viene y hace algo, pero el bautismo del Espíritu es un punto aparte. Si querés, vamos a ir a Hechos 1. No, Hechos 2, perdón. Hechos 2. Sí. El 30 y pico, ¿no? 38 es, ¿no? El 37. Tenemos a Pedro que hizo esta predicación hermosa, pero los acusó, ¿no? De haber matado a Cristo y pues Sí. la gente se conmueve. El 37, ¿qué dice? Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Después, Son ya, hasta ahí. 3 pasos, sí, ¿no? Arrepentirse, que es cuando vos dijiste, uno se arrepiente porque cree. Me cuentan, sí, o sea, viene alguien, me dice que estoy mal yo, me dice que sí, necesito a Cristo, me cuenta que su sangre tiene poder, ¿no? Que su sangre me puede sí, salvar. Creo, me arrepiento, primer paso, me arrepiento. Segundo, me bautizo en agua. Y tercer paso, recibo el Espíritu Santo. O sea, es algo aparte. No es que porque creí ya fui bautizado en el Espíritu. Es esa creencia de que cuando la persona cree ya fue bautizado en el Espíritu, está limitando a la persona a ser llena, a full, ¿no? A tener la plenitud, para que esa persona pueda vencer sus propios pecados y además para que esa persona pueda ser usada como fue usado Cristo para sanar, para liberar, echar fuera demonios, ¿sí? Y para hacer la obra de este ministerio hermoso, ¿no? Que es el Evangelio. No, sí, está bien lo que decís. Igual, cuidado, porque nosotros cuando aceptamos al Señor, aceptamos el Espíritu Santo automáticamente dentro de nosotros. Ahora, la manifestación, que es de la que creo que es la que está hablando acá, o sea, cuando No, se manifiesta no habla de una manifestación. Ahí leímos sí, que dijo que todavía dice, no había descendido el Espíritu sobre ellos, dice ahí. Vos lo leíste en Hechos 8, porque sí, solo habían sido bautizados en agua y habían creído con gozo antes, habían creído de verdad. Esto está hablando de personas que creyeron de verdad. Me imagino que estas personas perseveraron y murieron en Cristo, ¿no? O sea, lo creo así porque la claro. Biblia me los pone como ejemplo, ¿no? Dice allá, no había descendido el Espíritu sobre ellos. Tenemos un ejemplo donde el Espíritu desciende antes, en la casa de Cornelio. Sí.
¿sí? Porque había una incredulidad de parte de Pedro de que ellos que eran gentiles vayan a tener esa misma posibilidad. La misma, sí. Y Lo mismo entonces, acá pasa en Samaria. Ellos se pusieron, porque la importancia de que un pueblo como Samaria, había problemas con Samaria y Israel. sí, O sea, los tenían como los judíos, los menospreciaban a los samaritanos, no entendían cómo los samaritanos podían recibir el Espíritu Santo o de alguna manera tener ellos así también es. la situación. Entonces, Felipe fue el primer misionero, yo digo fue el primer misionero, porque no, Está muy bien. él fue quien salió y no le importó el inuco, no hubo prejuicio, lo amó y le fue a predicar. Entonces, el trasfondo también del hecho de Samaria, una ciudad donde mezclada entre judíos con otras ciudades paganas, aceptaban al Señor, ¿no? Y acá también habla mucho de eso, ¿no? De ellos, si bien habían creído, todo, creer, pero no, de que el Espíritu Santo se posara en ellos realmente. O sea, bueno, en fin. Eso. Vamos a leer otra. Hechos 19. Sí. Hechos 19. Desde el 1. Desde el 1. Sí. De Pablo en Efeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Sí? O sea que 2 pasos. Sí. Como que Pablo le hizo una actualización, ¿no? Ellos Sí. ya habían creído, ellos ya creían, ya habían creído, pero Pablo pregunta en qué punto están, que eso es algo que también nos toca a nosotros. Nos encontramos con alguien que cree ser cristiano, porque cree en Cristo, porque lo que sea, nos ponemos a hablar y le preguntamos, ¿sí? ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿En qué fuiste bautizado? Y lo ponemos al día, tratamos de darle lo que le falta, ¿no? Y Pablo hizo eso acá y les dice, ¿no? Ustedes tienen un bautismo que ya caducó, porque el bautismo de Juan era un bautismo para anunciar el Mesías, para preparar corazones para la llegada del Mesías. Pero el Mesías ya llegó y ya se fue, ¿no? O sea, ese bautismo ya caducó. Y aparte encima todavía ni había llegado el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había descendido, así que no estaba el Espíritu Santo todavía. Claro. Entonces, ahora lo que ustedes necesitan es bautizarse en el nombre de Jesús, porque ahí está el perdón de los pecados, y necesitan, ¿cómo se llama? Bautizarse en el Espíritu. Entonces lo hacen 2 pasos. Dice que ni bien lo entendieron, él los bautiza en el nombre de Jesús y que luego impuso sus manos para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Es lo que vos dijiste de que al creer, ¿sí? Se recibe el Espíritu. A mí me pasó, pero yo creo que es casos especiales como el de Cornelio, y no especiales porque yo sea especial en lo absoluto, ¿no? Sino porque Dios decide hacerlo así, porque quizás de otra manera la persona no lo iba a hacer, ¿no? Claro. Entonces, cuando Aparte, yo creí, claro, sí. cuando yo creí, yo fui bautizado en el Espíritu y yo ni siquiera, yo estaba solo, yo ni siquiera supe que eso era el bautismo del Espíritu. Luego, por los cambios que hubo en mí, y luego cuando yo empiezo a leer la Biblia y a conocer, me di cuenta, quizás me di cuenta 1 año después o 2 años después, no lo sé,
Pero ocurrió aquel día, yo lo recuerdo porque ocurrió algo sobrenatural muy fuerte y porque a partir de ese día empezaron a haber cambios sobrenaturales en mi mente y en mi corazón. Pero eso no pasa siempre. Y a veces Claro, no decimos... pasa ¿no? siempre. Y te quería hacer una pregunta porque nombraste mucho el cuando aceptas a Jesús y quería saber a qué te referías con eso. Sí, saber quién es, o sea, a veces en el primer momento cuando uno acepta al Señor, y creo que a la mayoría de la gente le pasa, no entiende de qué se trata. Hasta que después Dios va transformando nuestra vida, ¿no? No entendés al principio que entendés que hubo una persona que dio su vida por mí, nada más, que dio su vida por cada uno, que no entendés lo otro, de lo que viene después, la profundidad, ¿no? Entonces, aceptar al Señor me refiero que sí, lo acepto, sí, listo, creo, lo acepto, pero en realidad no lo entendemos todavía, pero lo creemos. Creo que esa es la fe, ¿no? Aunque no lo entiendo, lo creo. A eso. Ok. Yo también quiero dar lugar a que... Y aparte un paréntesis, porque de alguna manera hubo una manifestación adentro mío también, hubo un toque de espíritu. Hubo un toque del Sí, Espíritu Santo, si no, no el hay Espíritu manera de... siempre está trabajando, siempre está trabajando. Exacto. Si no, no Una vez que le creeríamos. digo, claro, Sí. hay un trabajo, porque, hola, hay un trabajo del Espíritu Santo, sino porque si no es irracional, para una persona es irracional. Si vos vas a la calle, le hablas a Jesús a la gente, te miran como que estás loca. Así es. Entonces es irracional. El único que puede... Ese que está ahí atrás te mira como loca. Ese que está ahí atrás. Sí, A mí también me mira como loco. No creo, no, más bueno es real. Es la única manera, es a través, solamente el Espíritu Santo es el que nos toca, nosotros decimos que sí, le damos lugar, él no, porque si no, él no es atrevido, no puede. Y él es el que transforma. Sí, va indudablemente. Indudablemente. Indudablemente el Señor viene haciendo un trabajo en el corazón de las personas para que cuando llegue el mensajero haya o no la aceptación, ¿no? Hay un trabajo previo, siempre está trabajando el Espíritu. Sí. Quiero dar lugar a que los otros presentes, si quieren opinar o compartirle algo a Nati, compartirle una palabra o algo así. Un paréntesis, nunca es igual, ¿eh? Porque a veces dicen, no, porque conmigo fue así, no, porque con el otro tiene que ser así. No. No, claro que no. Siempre es distinto, siempre es diferente. El trato de Dios nunca es igual con cada una de las personas. Nunca es igual, siempre es distinto. Muy bien, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien dice yo? ¿En qué nos metimos? Tenemos como unos 10, 15 minutos más para no alargarnos mucho. ¿Alguien dice yo? Pues si no, Armando, tú, ¿qué quieres agregar? Sí, no, mira, fíjate que yo sé que uno ha sido enseñado, ¿no? Uno ha sido de mucho tiempo, tantos años que llevas en el Evangelio, en una enseñanza, en una forma, como te lo explican, ¿no? Y yo estuve también en una denominación por muchos años, pero me empecé a dar cuenta que algo faltaba en la iglesia, algo faltaba. Yo veía digamos, el libro de los Hechos como un modelo, o digamos, vamos a ponerlo para que lo entendamos, porque yo lo entendí de esta manera, como una pintura, ¿no? Como una pintura de lo que es la vida cristiana, de lo que es la vida de la iglesia, de lo que es la vida del poder de Dios, de lo que es el plan de Dios de salvación para santificación, para hacer una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, para hacer una iglesia que demuestra el poder de Dios, la gracia de Dios, de manera en lo sobrenatural, en lo natural. Ese es el libro de los Hechos, el amor que tenían entre ellos. Es una pintura de iglesia que yo empecé a ver y me di cuenta que cuando volteaba a ver la iglesia actualmente no se parecía en nada a esa pintura, ¿no? Y estaba muy lejos de estar viviendo en esa gracia, en ese poder, en esa
en ese amor de Dios, en esa pasión de Dios que esa iglesia, ¿no? Entonces, algo que decidí yo cuando Dios me puso para guiar un grupo, Dios, haz tú las cosas como tú quieras hacerlas. Entonces, dije yo, muchas cosas que yo había aprendido, que a mí me habían enseñado, dije, yo voy a Señor, hacerlo a un lado para que tú seas el que me traigas, confirmes, que es cómo quieres tú una iglesia. Yo no voy a construir una iglesia conforme a lo que me dijeron, a lo que yo había, aún lo que yo había enseñado. Yo quiero vivir el evangelio con el poder de Dios, y yo quiero ver una congregación que vive en el poder de Dios. Como modelo tenemos el libro de los Hechos, ¿no? Entonces descarté muchas cosas hasta que todo, por ejemplo, había sido enseñado del bautismo en el Espíritu Santo, del hablar en lenguas, de las manifestaciones. Viví excesos en las iglesias de esas cosas, ¿no? Emocionalismos, pero hay algo que me causaba ruido, que aunque sucedieran, ya sea que creyeran en que el bautismo del Espíritu Santo era cuando uno recibía a Cristo o era posterior, pero yo no veía una evidencia de poder en la iglesia. Yo veía mucho emocionalismo, legalismo, dobles vidas, liderazgos que caían, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dije, no, yo no quiero ese modelo, ni uno ni el otro, ¿no? A mí no me interesa ningún modelo ni levantar ningún estandarte o de pancarta de denominación, ¿sí? Yo quiero la realidad, vivir el poder, vivir lo que vivió el libro de los Hechos, la gloria de lo que significa ser lleno de Dios, de la pasión de Dios, de una persona que se entrega a Cristo, vivir eso. Ese es mi modelo, esa es mi pintura. Yo no lo veo en las denominaciones, no lo veo en las iglesias. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, no lo estoy viendo en mi vida, en mi propia vida. Entonces, lo descarté. Dije, no, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir esos excesos. Yo no voy a enseñar estas cosas a las personas de que tienen que bautizarse en el Espíritu y hablar en lenguas y tener manifestación. Yo, Señor, todo esto, muchas cosas agarré y descarté. Dije, Señor, tú me lo vas a enseñar, ¿sí? Y realmente estuvimos aprendiendo mucho, estuvimos creciendo en el Señor, fortaleciéndonos en el Señor, entendiendo lo que significa el nuevo pacto y viviendo todos los beneficios de ese pacto, aprendiendo a diferenciar lo que es antiguo pacto con nuevo pacto, y fue maravilloso. Pero llegó un momento en que llegó nuestro pastor, nuestro líder, ¿no? Y llegó a una fiesta mía y dijo, oye, han recibido el Espíritu Santo, y pues realmente ni tocamos el tema nosotros, ¿no? Y ya pues les voy a explicar, y nos hizo una explicación muy pequeña y dijimos, bueno, sí, vamos a orar a recibirlo, yo quiero del Espíritu Santo. Y en ese momento hubo un cambio. Si Dios estaba llevándonos de gloria a una transformación de gloria en gloria, ¿sí? No fuimos las mismas personas que todos los que estuvimos ahí, los que recibimos. Despertó en nosotros un amor, un deseo, un anhelo, del cual yo digo, no se trata ya más de doctrinas, teorías, formas de pensamiento, sino se trata de una realidad. El libro de los Hechos nos muestra un modelo a seguir, y yo tomo lo que veo como modelo en el libro de los Hechos, ¿no? Y lo veo en mi vida, vi la transformación, el cambio, porque son muchas cosas que se han mezclado, que están revueltas en doctrinas, en formas de enseñanzas y todo eso que se lleva con el tiempo, ¿no? Pero abrir nuestro corazón y decir, Señor, yo quiero una realidad, yo quiero ver una iglesia y en mí, quiero ver una realidad como el libro de los Hechos. No porque me lo diga Mauricio, no porque me lo diga alguien, no porque me lo dijeron en mi iglesia, es tú muéstramelo. ¿Qué es para ti? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué tienes para mí? ¿Sí? Si esto es real, si es un paso más, si es una experiencia que no he vivido, aquí estoy, Señor, ¿sí? Si ya es lo que yo me dijeron, así es, también confírmamelo, Señor, ¿no? Pero tú, no porque alguien me lo haya dicho, una denominación me lo dijo, ¿sí? Y yo, es la actitud, la manera en que yo abordé digamos, mi vida cristiana, y ha sido magnífico, maravilloso, ¿sí? Como dices, no se trata nada más de experiencias aisladas,
es que Dios está trayendo una restauración, Dios está formando un odre nuevo que está diseñado para recibir un vino nuevo, ¿sí? Y ese vino nuevo ni siquiera lo podemos imaginar de la grandeza, porque si le hubo una gloria en el libro de los Hechos, lo que viene es una gloria mayor, ¿sí? Pero la iglesia está involucrada en actividades, está involucrada no sale de sus pecados, no sale de predicar pecado, no sale de lo mismo, ¿sí? Sin ver una iglesia, vemos una pintura de iglesia muy diferente a lo que es la pintura de la iglesia del libro de los Hechos. Y el corazón de Dios es una iglesia como el libro de los Hechos para arriba, no para abajo, hacia arriba, con mayor poder, mayor gloria. Eso es lo más importante de este mensaje, ¿no? No tanto la doctrina en sí, sino una realidad y decirle, Dios, confírmame si así como me lo han enseñado así es, confírmame tú, Dios, si hay algo más que yo no he vivido todavía y que tú quieres que yo viva y experimente en ti. Ese es el mensaje. ¿Alguien más? La tía, ahí está. Yo nada más quiero decirle a esta joven que yo no creo en coincidencias ni en casualidades. Y he estado expectante en que ella tiene, pues sí, conocimiento de la palabra de Dios, pero yo creo que Dios ha puesto su mirada en ella porque, pues mira, no estaba en la lista de que venía como invitada, pero ella fue la invitada por parte de Dios, yo lo siento y lo digo así, porque Dios hace cosas extraordinarias y maravillosas. Entonces ella ahora al escuchar a Mauricio y a ti, que es una realidad todo lo que están hablando, porque cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de experimentar lo que has hablado, no nada más por haberlo leído en la palabra, se experimenta en nuestra vida diaria. Entonces Dios quiere hacer algo maravilloso en la vida de esta joven, ¿sí? Más allá, quiere hacer lo sobrenatural ahora en la vida de esta joven. No lo que ha aprendido y que sabe mucho y que sí sabe, pero que ahora lo experimente en su vida. El poder del Espíritu de Dios en su vida cada día. Cada día. Es lo que quiere Dios que experimentemos. Es un regalo tremendamente maravilloso, sobrenatural, precioso, pero que muchos cristianos se acostumbran, pues sí, y sabe mucho, pero no han experimentado el bautismo del Espíritu que viene y hace diferentes cosas sobre cada uno, porque Dios conoce el corazón de cada uno. Pero Dios no es hombre para que mienta, para cumplir lo que Él ha prometido en su palabra. Entonces, me da mucho gusto que ella haya estado esta mañana. Desde Argentina le mando un abrazo a toda la familia y que el poder del Espíritu Santo puede hacer desde ahora en el corazón de ella y no nada más en el de ella, en el de la abuelita que está escuchando, en el varón que llegó y que saludó, que creo que es el papá de Mauricio, en su madre, no nada más experimentar las cosas que hemos aprendido desde hace años, sino experimentar lo sobrenatural, pero va a ser personal para cada uno de los que han escuchado esta mañana, pero que lo anhelemos con nuestro corazón, como decía Armando. Yo quiero experimentarlo, yo quiero. O sea, tú levantas la mano y dices, yo quiero, Dios lo hace, el Espíritu lo hace, porque ya tu voluntad se puso en las manos para que lo haga. Entonces, felicito a esta joven, felicito a toda la familia que escuchó esta mañana esta enseñanza del Espíritu Santo, porque muchas veces hablamos de Dios Padre, Dios Hijo, pues Jesucristo murió en la cruz por mí, pero muchas veces al Espíritu Santo lo vemos, pero no lo conocemos. Y conocerlo es otra cosa. Es vivirlo y es cada día. Ya no quieres vivir en lo natural. Yo ahora le comento a esta niña que quiero vivir en lo sobrenatural de Dios antes de que yo parta, porque es asombroso y maravilloso lo que Dios hace.
y me ha dado mucho gusto conocerla. Dios te bendiga. El que se asomó es mi hermano, es menor que yo. Ah, ok, Se pensaba que era tu llama papi. Leandro. Se llama Leandro y yo dije que me mira como loco porque, como si yo fuese loco porque él todavía no cree en el evangelio. Ok. Ok, pero siempre Sí, escuchamos y Dios obra. sí, 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 sí. Amén. Otro día lo vamos a invitar a ver si se anima a que hablen con él. Claro. Ahí sí yo me callo porque le he hablado mucho tiempo. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo para orar y cerrar este momento? ¿Todo bien? Yo sé que hay tantos testimonios, pero Hay Daniel mucho que decir. ha de estarse mordiendo la lengua. Sí, ahí está, va a decir algo. Gracias. Ay, sí, hola Nati, mucho gusto, mi amor. Escucho con gozo todo lo que compartes. Me encanta ver cómo el Señor de manera única alcanza, ¿no? Nos va alcanzando a cada uno en su amor y en su gracia. Pero yo creo que sí es importante que sigamos meditando la necesidad que tenemos de ser bautizados en el Espíritu Santo y de cuando compartir el Evangelio, como decía Mauricio, ¿no? Es como compartir el Evangelio de manera completa, que la gente se vaya con la mayor información posible, que ellos sepan que es importante arrepentirse, entrar a las aguas del bautismo, porque ahí pasan cosas como hablamos de rompimiento, lo que ya sabemos, porque en el bautismo en agua somos unidos a Cristo Jesús, pero creo que también es muy importante hablarles de la necesidad de anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Y es algo que, igual, o sea, yo pensaba lo mismo, yo pensaba que al creer en Cristo inmediatamente yo ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero después, conforme fui leyendo la Escritura y Dios fue revelándome, pues que no era así, que son dos cosas independientes. Cuando creemos en Cristo, obviamente somos sellados por su Espíritu. Hay algo que pasa donde Dios dice, eres mío, me perteneces, yo soy tuyo, tú eres mío, pone ese sello de su Espíritu Santo. Pero el bautismo de su Espíritu, el recibir la llenura del Espíritu Santo, es algo aparte y es algo que se debe de anhelar. Es algo que las personas deben de conocer, saber que es algo que necesitan y anhelarlo, desearlo, porque alguna vez escuché un pastor que hablaba acerca de que debemos de despertar en nosotros ese anhelo de ser buscadores de tesoros, porque la presencia de Dios, su Espíritu Santo es lo más precioso, lo más hermoso, lo más glorioso que pueda haber. Y Él no va a dar a su Espíritu Santo a alguien que no lo anhele de verdad. Yo he experimentado muchas veces, incluso en la búsqueda de su presencia, cuántas veces Dios me lleva a desearlo, a anhelarlo, a tener hambre de Él para que verdaderamente pueda ver esa manifestación, esa dulzura de su presencia, porque Él quiere que seamos buscadores de lo más valioso que es Él. Entonces, bueno, lo que he aprendido cada vez que comparto el Evangelio, yo sí me tomo el tiempo, bueno, hay que ver, ¿no? Porque cada persona es distinta, los tiempos son distintos, pero trato, en mi corazón está el enfoque de llevar a esa persona a entender el Evangelio, la necesidad que tienen de Dios, de Cristo Jesús en su vida, pero les comparto también que ellos entienden que deben de anhelar nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Entonces, mediten eso, Nati, ¿no? Quizás en la importancia cuando tú compartes de Cristo, de darles ese mensaje completo, el regalo completo para que Dios es el que va a hacer crecer esa semilla y Él es el que hace los cambios, Él es el que bautiza, Él es el que hace todo, pero que tú entregues, ¿no? El paquete completo y las personas puedan tener la oportunidad de buscar ese anhelo en su corazón. Y ya, era eso. Te bendigo en el nombre de Jesús, Nati, los amo mucho, hermanos. Gracias por dejarme hablar. Sí, y sin ese bautismo del Espíritu Santo, Jesús no hubiese podido pasar por la cruz.
y hacerse maldición y recibir el castigo del Padre. O sea, solo el Espíritu lo empoderó para hacer eso, el bautismo del Espíritu Santo. Y él lo recibió en dos partes, ¿no? O sea, lo recibió como segunda parte porque él se bautizó en agua y luego llegó a él, descendió sobre el Espíritu. Entonces, nada, Nati, nosotros no estamos aquí evaluando si vos estás o no bautizada en el Espíritu, porque pues, no lo sabemos y conocemos poco de tu vida como para ver evidencias sobre eso. Pero me quedo con lo que, o sea, me quedaría en tu lugar grabado acá lo que dijo Armando, ¿no? En tu intimidad con Dios, decirle, en esa, vos mismo dijiste, dejar la soberbia a un lado, ¿no? Humillarme delante de Él y decirle, ya tengo ese bautismo, ya estoy completa, ya tengo todo lo necesario de parte tuya o necesito eso. Si no lo tengo, lo quiero ya, lo anhelo porque vos sabés que sos mi vida y eres el primero en mi vida, entonces lo quiero. Si ya lo tengo, pero hay algo que yo estoy en mis incapacidades, hay algo que yo estoy frenando de ese mover del Espíritu, pues ayúdame a avivar el fuego del Espíritu, como Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Ayúdame a avivarlo para que yo viva diariamente esa vida sobrenatural en la que todo el día estoy observando el mundo con esos ojos sobrenaturales y donde veo un cojo voy y oro por él, donde veo a alguien que le duele la mano, donde veo lo que sea, voy y predico y le predico al que me vende frutas y le predico al otro y al del camión y al del colectivo, ¿no? Y le predico aquí, acá. O sea, quiero vivir esa vida del libro de los Hechos que al 100% que nombraste, vos dijiste que yo no estoy al 100%, al 100% vamos a estar el día que nos encontremos con Jesús. Ese es el 100%. Ahora lo que nos toca es vivir este proceso de santificación, purificación, y se logra caminando el camino. Y Dios no rescató a una persona como eres tú, en lo poco que conozco, como sos vos, con la capacidad que te dio de haber estudiado la Biblia y con esa pasión con la que hablas de Cristo, como para que estés esperando ser completada para entonces hacer una obra, ¿no? Dios ya te está usando y esa es la obra, es el vivir el Evangelio día a día, pero quiere que lo hagas de una manera sobrenatural. Dios quiere usarte para sanar personas, quiere usarte para echar fuera demonios. Dios quiere que va a usarte, porque vos misma lo dijiste. ¿Sí? Sos un Jesucito, ¿no? Aquí en la tierra. Él se multiplica, Él se va multiplicando, se va clonando, ¿no? Y vos lo sos. Entonces, me quedo de nuevo, te lo digo, con eso que dijo Armando. Andá delante de Dios, ¿no? Y decirle, bueno, me han puesto a pensar en esta reunión que tuvimos. ¿Será que estoy completa? ¿Será que necesito ese bautismo del Espíritu? ¿Ya lo tengo? Si ya lo tengo, confirmámelo. Y si lo tengo, pero no estoy fluyendo en ese Espíritu, quiero fluir por completo. Y no se trata de que Dios te dé un liderazgo, porque eso es otra cosa que se ha instaurado en la mente del cristiano, que dedicarse el 100% a Dios es cuando me dan un liderazgo y yo dejo mi trabajo, ¿no? Es como que ese es el escalón, ¿no? Y no se trata de eso. Podés no dejar tu trabajo nunca y estar dedicándote al 100% posible en ese momento a Dios, siendo una adoradora de tiempo completo, que estás todo el tiempo predicando a Cristo, todo el tiempo hablando, que la gente diga, ya no soporto a Nati porque lo único que habla es Cristo, pero que la gente te busque para que ores por ellos cuando tienen un problema, cuando están enfermos, y que vos ores y varias veces la gente sane,
¿no? Y veas esa gloria del poder del Espíritu Santo como está en el libro de los Hechos, ¿no? Ay, Así que bueno, se nos pasó este tiempo, ya porque se hace muy larga si no la clase grabada. Así que vamos a orar para cortar. Padre, te damos gracias, Señor. Te doy gracias porque me sigues maravillando, Señor, cómo tú, a pesar de nuestra incapacidad, de nuestra terquedad, o sea, de tantas cosas que van en contra, Señor, del fluir de tu Espíritu, cómo tú igual te manifiestas y logras tus cometidos, Señor. Yo sentí y sé que fuiste tú el que pusiste en mi corazón decir que Nati, porque yo la vi en la imagen cuando apareció y la vi de frente a la cámara y me hiciste sentir que con ella era la cosa hoy, que con ella era esta reunión, ¿no? Y yo sé que vino de ti y me lo confirmaste por la boca de Hilda. Hilda lo sintió también y yo espero que Nati lo haya sentido, que ella se haya sentido amada por ti, se haya sentido como la niña de tus ojos, que todavía están tus ojos puestos en ella, que le dedicaste este tiempo, que le dedicaste este amor de sus hermanos, porque somos su familia, porque la amamos, porque queremos lo mejor para ella y además queremos que ella sea eso mejor también para mi familia, que es donde ella trabaja diariamente. Señor, eres maravilloso, Señor. Me sorprendes cada día, Señor, me sorprendes. Te doy gracias, mi Rey. Gracias. Sella, Señor, en nuestros corazones estas experiencias de fe, Señor. Estamos creciendo en fe, conociéndote cada día. Queremos más, mi Rey, queremos más. Te bendigo, exalto tu nombre, Jesús. Amén. Amén.